Quiero saber cuántas personas nos visitan en esta mañana. Levanten a ver sus manos, que nos visitan primeras. Bienvenida, bienvenidos, bienvenidos. Muy bien. Por acá, ¿alguien más nos visita? Muy bien, bienvenida. Vamos a darle un aplauso al Señor por sus vidas. Bienvenidos a la casa del Señor. Quiero que abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Hoy vamos a ir un poquitico rápido por el tema que tenemos, asamblea. Job, capítulo 1, versículo 6 en adelante. La semana pasada estuvimos hablando sobre la familia, los peligros que enfrenta la familia, especialmente con las ideologías de nuestros tiempos. Y nos enfocamos en la ideología progresista y cómo muchos de sus postulados contradicen la fundamentación de la identidad, la familia. Y hoy vamos a hablar de la protección que el Señor da a la familia para pedir a Dios esa protección divina. Libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Me dicen amén cuando ya estén allí. Dice así la palabra del Señor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? ¿Qué respondió Satanás? De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado, y quiero que usted ahí puede subrayar en su Biblia, no le ha acercado alrededor a él, a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Oramos. Señor, te bendigo y te doy gracias en esta mañana. Y oro para que tu palabra que nos instruye sea instruyéndonos, dándonos herramientas, Señor, en esta mañana para honrarte a ti, para glorificarte, para exaltar, Señor, tu nombre y recibir la edificación a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el relato bíblico que acabamos de leer, encontramos un suceso poco común, y es que hay como una especie de reunión, de asamblea en los cielos. Y dice que se presentaron todos los hijos de Dios y apareció entre ellos un personaje. ¿Cómo se llama ese personaje? Satanás. Y Dios le hace una pregunta a este ser que aparece en esta asamblea. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y cuál fue la respuesta de Satanás a Dios? ¿Qué dice ahí su Biblia? ¿Acaso teme Job a Dios de qué? De balde. ¿Y qué es lo que reconoce después que Dios ha hecho por Job? No le ha acercado a él, a su casa y todo lo que tiene, y sus bienes. ¿Qué ha pasado con los bienes de Job? Habían ¿qué? Aumentado sobre la tierra. Entonces el Señor le dice: bueno,
te doy permiso de quitarle todo lo que tiene, no toques su vida. Pero lo que quiero centrarme en esta mañana es que hay una guerra invisible, que hay una guerra espiritual, que hay unas situaciones que no vemos, que pueden estar pasando, pero que no, en el plano espiritual, pero que muchas veces ignoramos, y nosotros lo que vemos son las reacciones, lo que pasa, y a veces no comprendemos que detrás de algunos sucesos hay un mundo espiritual. Y en este caso, Satanás está reconociendo que Dios había puesto un cerco alrededor de ¿quién? De Jod, y de quién más, y de su familia. Dios había cercado a Jod, a su familia, había cercado los bienes, todo lo que tenía, de tal manera que todo lo que Jod hacía prosperaba. Esto significa de que en muchas ocasiones este sujeto había tratado de dañar los negocios, de dañar la familia, de dañar los hijos, de dañar muchas cosas, pero cada vez que intentaba, ¿con qué se encontraba? Con la protección de Dios. Entonces, hay muchas cosas que atentan contra la familia. Hay muchas cosas en el plano espiritual que atentan contra usted. Hay muchos planes que se están desarrollando para querer destruir y dañar tu vida y tu familia. Y nosotros no debemos ignorarlo. Vivimos en un tiempo donde las familias están bajo un ataque constante. División, crisis financieras, enfermedades, rebeldía de los hijos, desgaste espiritual. Y algunos piensan que todo esto hace parte de un proceso natural. Pero la Biblia, como acabamos de leer, nos enseña que hay una dimensión espiritual detrás de estas luchas. Satanás le reconoce a Dios, no le ha acercado alrededor de a él, a su casa y a todo lo que tiene. ¿Qué reconoció? Reconoció un cerco, reconoció una protección. Y cuando Dios protege una familia, el infierno tiene límites. Cuando Dios protege una vida, el infierno, Satanás y todos sus secuaces tienen un límite. Entonces, imagínese contar con la protección de Dios. Por eso cuando nosotros solamente nos basamos en nuestra capacidad o en las personas que nos rodean para nuestra protección, estamos en grave peligro. Porque usted puede tener un buen sistema de alarma, puede estar rodeado de ejército, guardaespaldas, puede tratar de protegerse todo lo que pueda. Pero hay un enemigo espiritual, el cual no lo puedes detener con armas naturales. Hay dardos espirituales, hay una lucha espiritual que no se enfrenta en el plano natural, pero que contamos con un Dios que puede proteger nuestras vidas y la vida de nuestra familia. Y cuando el cerco de Dios está sobre nosotros, somos guardados, somos protegidos. La única manera de que nos alcance alguna de estas cosas es que Dios le dé permiso al enemigo. ¿Me hago entender? No es que los creyentes no pasamos por situaciones difíciles. No es que no hay enfermedades, no es que a veces no sufrimos opresión, no es que a veces no hay problemas económicos, no es que a veces puede haber que alguien muera en nuestra familia. Eso puede pasar. Pero eso pasa en la vida del creyente cuando Dios lo permite, no cuando el enemigo quiera hacerlo. Y por eso cuando el creyente entiende
la autoridad y el poder que tenemos en Cristo, nosotros sabemos que contamos con la protección del Señor, porque Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos bajo una protección divina, una cobertura espiritual que el Señor nos ha dado, y nosotros podemos descansar en esa protección en cualquier circunstancia. Y si hay un cerco sobre nuestra vida, y si Dios ha permitido que algo pase, Dios también nos dará la salida para cada situación. Job no lo entendía, pero se estaba librando una batalla espiritual. Entonces la pregunta no es si Dios puede proteger una familia. La pregunta sería: ¿cómo vivir bajo esa protección de Dios? ¿Qué es esa protección divina sobre la familia? Ya hemos leído, es un cerco espiritual sobrenatural. La palabra cercado implica un muro invisible, una barrera espiritual, una cobertura activa. No es un símbolo, es algo real. Es una protección cuando la bendición de Dios está sobre una casa, sobre una vida, porque Dios unge vida. Pero si hay una vida que está adorando, agradando a Dios, todo el ambiente se llena de la presencia de Dios. Cuando Dios está en un lugar, cuando su presencia está en una casa, hay una protección divina sobre nuestras vidas. Recuerdo en una ocasión que llevaban un niño porque estaba muy mal, era un tormento espiritual. Lloraba y no sabían qué hacer. Entonces dijeron: vamos a buscar ayuda, y lo llevaron. Yo no estaba en la iglesia, lo estaba en la casa. Y cuando ellos entraron, la familia entró a la casa, yo le pregunto: ¿qué es lo que tiene el niño? Y dice: venía llorando, no paraba de llorar, pero apenas entró acá, dejó de llorar. ¿Qué estaba pasando allí? Que venía siendo atormentado espiritualmente, pero el enemigo no tenía derecho de entrar a mi casa porque estaba una protección de Dios allí. Entró el niño, pero no entró el demonio. Y yo entendí: es que Dios está en este lugar, como dijo Jacob. Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Dios pone un cerco alrededor de nosotros. Dios sabe que tú eres blanco de muchos ataques del enemigo, pero Dios es el que nos protege. La protección de Dios está sobre tu vida, sobre tu casa, sobre lo que tienes. Por eso cuando Dios bendice algo, el enemigo van a intentar hacerte muchas cosas, pero la protección de Dios está allí. Y si Dios permite algo, es para que usted también y yo nos despertemos, oremos, clamemos, busquemos su rostro, pero tenemos que saber que tenemos una protección en Dios. Y este hombre, Job, cuando Dios le dio permiso a Satanás, le quitó todo lo que tenía en cuanto a bienes, los bienes, lo que tenía. Sus hijos también fueron muertos, posiblemente estaban festejando un cumpleaños y allí murieron. Y el infierno estaba esperando, Satanás y sus demonios estaban esperando que Job renegara contra Dios, que Job lanzara palabras contra Dios en rechazo por lo que le había pasado. Un hombre que había gozado de la protección de Dios durante mucho tiempo, que todo le iba bien, y ahora de repente pierde las cosas que tiene y pierde sobre todo a sus hijos. Era como para decir: ¿qué pasó? Dios se olvidó de mí. ¿Qué pasó? Eran muchas quizás preguntas, había más preguntas que respuestas. Y mientras Satanás y sus secuaces esperaban la reacción de un hombre que Dios había permitido que Satanás hiciera todas estas cosas en su vida, Satanás esperaba que Job rechazara a Dios, porque la teoría de él era: él te sigue y te teme porque tú lo has bendecido.
Él te sigue y te teme porque tú lo has protegido. Pero quítale la protección y verás cómo reniega contra ti en tu misma presencia. Pero la reacción de Job fue que él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él bendijo a Dios en medio de su dolor, de su pérdida. Bendijo a Dios, exaltó el nombre del Señor, porque los creyentes muchas veces vamos a ser probados, vamos a tener pérdidas, dolores, pero en medio del dolor Dios no dice que no sentimos dolor, no anula la expresión de dolor, pero en medio del dolor no renegó Job contra Dios, porque había perdido algo. Cuando tengas una pérdida en tu vida, en tu casa, alguna situación que no te vaya bien, no abras tu boca para renegar contra Dios, porque es lo que Satanás quiere, que tú, tu hijo, por quien él dio su vida, usted reniegue contra él en su misma presencia. Pero en medio de tu dolor, de tu pérdida, tú puedes sacrificar una alabanza y decir como Job: si el Señor me dio, el Señor lo quitó, bendito sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Y yo le aseguro que ahí no quedó diablo por ningún lado. Yo le aseguro que Satanás fue avergonzado, porque él quiere que nosotros como sus hijos reneguemos ante las dificultades que enfrentamos. Pero esto no quita que Dios protege a su pueblo. Y hay una figura muy bonita en el Salmo 152, versículo 2, que nos habla de la protección de Dios, de la protección de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Salmo 125, 2, Salmo 125, 2, dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Jerusalén está rodeado de montañas, no dice montes, montañas. De hecho, Jerusalén geográficamente está situada en un monte, pero está rodeada de montañas. Y el salmista dijo: así como Jerusalén está rodeada de montañas, así el Señor está alrededor de su pueblo. Él sigue estando alrededor de su pueblo. Y hoy nosotros, la iglesia, también somos su pueblo, ovejas de su prado. Y hay un cerco de protección espiritual, hay una cobertura de Dios sobre nuestra vida, porque el apóstol Pablo nos dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, hoy hemos sido trasladados al reino de la luz, al reino de Cristo. ¿Cuántos están en ese reino? Ya tú no puedes estar, ya tú no estás. Si estás en Cristo, ya tú no estás, no perteneces al reino de las tinieblas. Ahora pertenece al reino de Jesucristo, un reino de victoria, de gloria. Y aunque pase dificultades, eso no cambia la identidad de que eres hijo de Dios y eres pertenecedor a la familia del Señor. Dios rodea, Dios cubre, Dios defiende. Una familia que tiene a Dios es una familia que no está sola. El habitar al abrigo del Altísimo es estar bajo esa protección, bajo esa atmósfera espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo no es el que visita los domingos, es vivir bajo una protección permanente, diaria de nuestro Señor sobre nuestra vida. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros en lo que a nosotros nos corresponde para que esa protección del Señor permanezca en nuestras vidas? Miren lo que hacía Job, Job capítulo 1, versículo 5. ¿Qué era lo que hacía Job? Sí, permítame leerlo a favor de todo. Job 1:5 dice: y acontecía que habiendo pasado
en turno los días del convite, Jod enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Jod: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué era lo que hacía Jod por sus hijos, por su familia? Se levantaba de mañana, intercedía, clamaba a Dios, y como aquel entonces era sistema de sacrificio, ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos. Mientras ellos tal vez celebraban un cumpleaños, estaban en algún lugar de celebración, Jod pensaba y decía: quizás mis hijos hayan blasfemado en medio de tu fiesta a Dios en su corazón. Ni siquiera era que él se daba cuenta que lo veía. Quizás en su corazón ellos hayan blasfemado contra Dios. Y Jod intercedía, ofrecía sacrificio por cada uno de ellos. Jod tenía un altar familiar. ¿Cuánto lo hacía? ¿Cuándo lo hacía? Todos los días en la mañana. Qué importante que usted y yo, como conocedores de la palabra del Señor, vayamos a Dios cada día. No sé si cada mañana, cada noche, usted escogerá. Jod lo hacía cada mañana. Pero que usted sea un intercesor a favor de su familia. Que usted ore por ellos. Y no solamente sus hijos físicos, su familia, que usted pueda orar también por sus hijos espirituales. Usted pueda orar por el ministerio que tiene. Usted pueda clamar a Dios delante del Señor. Él los presentaba. El éxito entre algunos y otros se debe a la intercesión, a la búsqueda de Dios, al clamor. Jod no solo, y no dice, pero voy a atreverme a decir esto, él no solo pedía oración, si era que habían sacerdotes en aquel entonces que oraban, él era el sacerdote de su casa que oraba por su familia todos los días. Ahora vaya preguntándose: ¿cómo está mi altar de oración? ¿Cómo está mi altar de oración? ¿Estoy clamando a Dios? ¿Estoy clamando a la cobertura, a la protección de Dios sobre mi vida? Jod no solamente era en los momentos de crisis, cada mañana. Y un hombre de Dios en Éxodo 33:15 dijo lo siguiente: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés, cuando Dios dijo que él se iba a apartar y que iba a mandar un ángel, dijo: yo quiero tu presencia. Y nosotros debemos anhelar la presencia de Dios en nuestra vida, pero también en nuestra familia. Durante todo este mes de febrero, ¿qué pasó? Hemos estado orando. Y esa es una motivación para que quede, no cada jueves, sino cada día, cada vez que usted disponga, levante un altar de oración. Eso marcará la diferencia en lo que usted hace, en lo que usted vive, en su quehacer, en sus decisiones. Hay decisiones que sus hijos van a tomar, que usted no va a estar allí. Ellos se van a enfrentar a situaciones que tienen que decidir entre si obedecen a Dios o no obedecen a Dios. Y usted no va a estar ahí para estorbarle. Pero usted sí puede estar allí a través de la intercesión. Usted sí puede llegar delante de Dios y presentar a sus hijos, su familiar, y decir: Dios, están delante de tu presencia. Señor, inclina su corazón, hazlo entender. Y yo le aseguro que la presencia de Dios va a estar allí tratando en aquellos por quienes usted clama y ora. Lo hacía continuamente. Donde Dios habita, no gobiernan las fuerzas del mal, no domina el temor, no prevalece la destrucción. Entonces, lo primero que hay que hacer es permanecer en la presencia de Dios. Y una de las maneras de permanecer en la presencia de Dios es levantar los altares familiares, la oración.
que usted pueda sacar tiempo, no corriendo, por favor, no cuando ya esté exhausto, que ya no puede más. Saque aparte un tiempo en el que usted esté despierto, en que usted esté consciente y usted comience a orar por su familia, usted comience a orar por ellos, y sé que vamos a ver la respuesta de Dios, porque se conviertan a Cristo, porque salgan de la crisis donde están. Y usted tiene que tener fe y tiene que confesar delante del Señor que usted los verá sirviendo al Señor, que usted los verá alabando y bendiciendo el nombre de Dios, que ellos cambiarán sus hábitos si tienen malos hábitos, y ellos buscarán la presencia del Señor. Pero hay que levantar ¿qué? Altares de oración. ¿Cuándo hay que hacerlo? Por lo menos todos los días. ¿De quién es esta responsabilidad? ¿De quién es? ¿Del pastor y del grupo de oración? De cada uno de nosotros. Obediencia. Cuando hay obediencia, hay protección. Porque la desobediencia abre puertas. Pero cuando se obedece a Dios, hay bendición de Dios. En el mundo espiritual y la guerra espiritual no se gana por gritar más duro. No se gana porque reprendas todo. Se gana cuando oras con derechos legales. Porque si estás en desobediencia, le estás abriendo puerta al enemigo, le estás dando un derecho legal para que te ataque. Pero saca el pecado, quita la desobediencia, cámbialo en obediencia, y tu oración es una oración de poder. Es una oración que reprende, que destruye las fuerzas del mal. ¿Por qué? Porque sacas el mal. Porque esto funciona como si usted estuviera delante de una corte y donde Satanás te está acusando injustamente o a veces con derecho, y cuando hay pecado, él comienza a afligir, a atacar. Entonces por eso vemos que hay personas que en el momento que oramos son liberadas, son ministradas, pero otra vez recaen en la situación. ¿Por qué? Porque le han dejado puertas abiertas, y en las puertas abiertas las abre el pecado. Y una oración entonces que usted debe hacer es: Señor, ayúdame a andar en obediencia, ayúdame a andar en santidad. Usted puede decidir desobedecer a Dios en el área que usted quiera, y usted puede obedecer en lo que usted quiera, pero eso, si su obediencia es a media, entonces también así será su vida espiritual a media. Hay personas que dicen: no comparto eso, pero si es un principio de Dios, Dios su palabra no la va a cambiar. Lo que Él dice está dicho, y es desde la eternidad y hasta la eternidad. Puede cambiar el cielo, puede cambiar la tierra, pueden pasar, pero su palabra no pasará. Por eso cuando oro, no es que le tuerzo el brazo a Dios con mi ayuno y mi oración y Dios va a hacer lo que yo quiero. No, es que yo voy a alinear mi vida a la voluntad de Dios, que a veces no es fácil, sí, pero todo lo podemos con Cristo, que nos da la fortaleza. Los hermanos que el año pasado dieron el paso de arreglar sus matrimonios, legalizar sus matrimonios delante del Señor, fue un paso de obediencia. Es obedecer, es volver al principio que Dios estableció. Es dejar los miedos, es dejar los temores, es dejar lo que dice el mundo, lo que se dice por allá, lo que se comenta en los pasillos. Y es decir: si Dios lo dice, yo lo voy a obedecer. Los hermanos que dicen: me voy a bautizar, y dicen: lo voy a hacer, voy a estudiar la palabra, me voy a preparar, voy a servir al Señor. No es capricho, no es capricho. Usted puede decidir no hacerlo, no, que por allá fulano no lo hace, que no lo haga, pero si Dios lo dice, yo lo voy a obedecer, porque es la obediencia la que trae bendición. Cuando hay desobediencia hay consecuencia, pero cuando hay obediencia también hay consecuencia. Entonces el llamado es: Señor, ayúdame a obedecer. Queremos esa protección total. Oración, altares de oración, obediencia a la palabra, obediencia a las promesas, y también requiere de autoridad espiritual. Y cuando hablo de autoridad espiritual, no hablo del que levanta más la voz en la casa,
Hablo de una resolución. Cuando yo decido hacerlo. Algo de decisión. Hoy en día, y no, aclaro, no es que está mal, yo a veces lo hago. Hay mucha declaración. Yo declaro que Dios me va a bendecir. Yo declaro esto, yo declaro. Pero no es porque tú declares que las cosas van a pasar. Porque a veces yo declaro que voy a cambiar en este año. Yo declaro que este año voy a ser mejor. Yo declaro que este año, y lo declaro y lo confirmo y lo afirmo y todo lo que usted quiera decir. Pero no hay decisión, no hay intención para cambiar. Tú puedes declarar con tu boca un poco de cosas, pero si no tienes resolución y decir, yo voy a cambiar con la ayuda de Dios. Yo me quito este pecado de encima como sea. Cuésteme lo que me cueste, Dios ayúdame, pero voy a obedecer. Resolución, decisión. Y falta eso en el pueblo de Dios. Nos gusta un poco el misticismo a veces evangélico. Nos gusta mucho muchas cosas que no son malas, que pueden ser simbólicas y nos pueden ayudar, pero nos quedamos solamente con eso. Pero no hay decisiones de fondo, no hay decisiones a cambiar, no hay decisiones a decir, esto tengo que corregirlo, esto me quedó mal y lo voy a corregir, con la ayuda de Dios me voy a levantar. Y entonces cuando tú decides caminar y hacerlo, se te va a levantar lo que sea, pero también Dios se va a levantar a favor de ti, porque cuando tú tomas una resolución de obedecer a Dios, Dios se levanta contigo para ayudarte. Cuando tú dices, en mi familia, en mi casa ha pasado esto, en mi familia, en mi casa esto ha sido continuo, pero esto no va a pasar en mi casa, esto no va a pasar en mi vida, no va a pasar en mi matrimonio. Las maldiciones que han venido arrastrando a mi familia, han venido muchas maldiciones, pero yo ahora creo que en Cristo todo esto va a cambiar. Y tú te levantas y vas a luchar, pero Dios te va a dar la victoria. Resoluciones. Más que a veces declaraciones vacías. Pues si vas a declarar, tienes que comprometerte con lo que estás declarando. No son declaraciones al aire. Por eso mucha gente declara y no ve nada, porque no hay resolución, no hay intención. Y Dios ve no solamente tus palabras, sino la intención de tu corazón. Cuando Josué, en el capítulo 24, versículo 15, hizo una afirmación o declaración o resolución, como usted quiera. Él dijo, yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. ¿Qué estaba haciendo Josué allí? Estaba declarando. ¿Y sería que era una declaración vacía? ¿Sería que ese día dijo, esta situación aquí está maluca? No, pero ni sabía cómo estaba su casa, ni sabía cómo estaban sus hijos. Y dijo, bueno, pero yo no sé ustedes qué van a hacer. Escojan a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus papás de aquel lado del río, o a los dioses de la tierra, de los moradores de la tierra donde habitamos alrededor. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque él estaba comprometido. Y él sabía que tenía un liderazgo. Primero su liderazgo lo tenía ¿dónde? En su casa. Así es. El pastor dice que muchas oraciones son carreta. Pura habladuría de un momento de emoción que van a hacer, pero luego se les olvidó cuando se terminó el momento del éxtasis. Entonces, Josué dijo, mi casa. Se dijo yo, porque él estaba comprometido. Y mi casa, serviremos ¿a quién? Al Señor. No era que era después de eso que él iba a arreglar la situación con la casa. Ya estaba comprometido. Él sabía que a pesar de la victoria que se estaba dando y el triunfo que Dios estaba dando, había muchas grietas,
en cuanto a la fe de muchos. Él sabía, y el libro de los jueces, después de Josué, da evidencia de eso, de que desconocían los mandamientos del Señor, que dejaron a Dios, y Dios por eso tuvo que azotarlos, castigarlos muchas veces para que se volvieran a Dios. Pero él estaba decidido: mi casa, o yo y mi casa, serviremos ¿a quién? Al Señor. Tenía un liderazgo espiritual. ¿Dónde tenía el liderazgo Jod? Primeramente, ¿por quién oraba? ¿Dónde era que oraba? ¿A qué templo era que iba? Su casa. Entonces pregúntese: ¿es mi casa un altar a Dios? ¿En mi casa la estoy llenando de la alabanza a Dios? ¿En mi casa hay un espacio para bendecir a Dios? ¿Tengo un espacio para bendecir a mis hijos? Usted, padre de familia, usted es el primero que debe bendecir a sus hijos. Usted es el que debe declarar bendición sobre sus hijos. Usted puede marcarlos con palabras de bendición. Entonces, si estamos llenos de Dios, el Señor nos va a ayudar, porque no va a ser fácil, obviamente. Vamos a enfrentar situaciones, sí, pero Dios nos va a ayudar en cada uno de ellos. La protección comienza con una decisión espiritual. Alguien debe asumir el sacerdocio en el hogar, y muchas mujeres les ha tocado asumir este papel, porque hay hombres que han dejado su papel, pero hay mujeres que se han levantado por su casa, por su familia, a clamar, a orar, a buscar la presencia de Dios. Y Dios también escucha a las mujeres que se levantan. Amén. Dios también las escucha. Pero el varón debe cumplir ese papel juntamente con su esposa. Salmo 34:7. Dios nos habla de una protección y de lo que Él hace para guardarnos. El Salmo 34:7 nos dice así: el ángel de quién acampa, ¿y qué hace? Los defiende. Cuando estudiamos Hebreos, encontramos en Hebreos capítulo 1 que los ángeles son enviados para ayudar. El ángel de Jehová acampa. ¿Cuántos saben que alrededor de usted hay ángeles? Alrededor de su casa hay ángeles. Acampa alrededor de los que van a la iglesia, dice ahí. Alrededor de los que le temen. ¿Cuántos temen a Dios? Su seguridad, mi seguridad, no está en la seguridad que nos puede brindar el país, el ejército o cualquier otra cosa. Nuestra seguridad está en Dios, porque el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. ¿Y qué hace el ángel del Señor? Nos defiende. ¿Cuántos pueden dormir tranquilos y decirse que el ángel del Señor me guarda y me protege? Entonces, y cuando escuche un ruido en la noche, ¡brum!, ¿qué hacen? Se arropa pie y cabeza. O siente que ay, pasó algo por ahí. Entonces ahí se acuerda de reprender, y uno se arropa pie y cabeza como que de la sábana, como que es protectora, no sé qué hace la sábana. Le da como un símbolo como de seguridad. Así. Entonces, si esta noche usted siente por ahí un ruido, un brum, usted diga: el ángel de Jehová está pasando revista por acá. El ángel del Señor está por allí. Y usted está tranquilo. Sintió un ruido. A veces estamos así, mi esposa: ¿oíste? Yo le dije: sí, hombre, es el ángel del Señor que se tropezó con algo por ahí. Vamos a dormir. Confianza en Dios. Ahora, no significa que hay un momento que usted tiene que levantarse a orar. O si usted siente que hay algo físico por ahí, levántese y cierre bien la puerta. Si ve que no la cerró bien, ¿no? No es que se vaya. Yo confío en Dios, pero atranco bien la puerta. Sentido común. Entonces, el ángel del Señor
acampa. O sea, hay una protección espiritual. Por lo general, en las noches trabajan los hechiceros, los satanistas, y todas estas personas se levantan a hacer trabajos espirituales en la noche contra tu familia. Mientras tú duermes, mientras tú estás descansando, ellos trabajan y envían espíritus inmundos. Pero nosotros ya hemos levantado un altar en nuestra casa. Ya usted se ha levantado en la mañana, o ya usted se ha puesto a orar antes de dormir, y usted dice: el ángel de Jehová acampa a mi alrededor. Yo sé que hay una protección de ángeles, así que cuando el enemigo quiere enviar sus demonios, él llegó tarde, porque ya la presencia de Dios, los ángeles de Dios están a tu alrededor, guardándote y defendiéndote. Pero ya usted lo ha hecho antes. Lo que le estoy diciendo es: oiga, sea inteligente. No espere sentir cosas para levantarse a orar. Porque hay gente que los demonios los traen a la iglesia. A veces el diablo trabaja en la iglesia también. ¿Por qué estoy aquí? Porque un demonio no me dejó dormir anoche, pastor. Vengo para que me ore. Ah, bueno, está bien, lo trajo el demonio. Como el hermano Douglas, que nos contó el testimonio, que estaba buscando un brujo, era hermano Douglas. Y el brujo le dijo: no, ya esto no, busca un evangélico, busca un pastor. Y venía pasando un hermano: ve, él es el pastor, venga, llévelo allá, porque que estaba orando y estaba el brujo haciéndole el trabajo y nada. Eso antes de conocer a Cristo, ¿no? Él nos contaba que, pero igual él estaba buscando era trabajo. Y el brujo: hágale una cosa, hágale otra. Igual tampoco le pagaba al brujo porque no tenía trabajo. La idea era que cuando consiguiera el trabajo le pagara. Pero el brujo no dio para conseguirle el trabajo y lo mandó para la iglesia. Gracias a ese brujo el hermano hoy conoció a Cristo. Todos los días. No podía resolver. Entonces, yo he visto personas que han llegado a la iglesia porque tienen ataques espirituales. Y he visto cristianos que se han levantado a orar y a clamar a Dios porque son atacados espiritualmente. Entonces yo digo: gracias, Señor, mándale unos cuantos más. No, uno no ora así, pero es que debes levantarte. Es que a veces esperamos reaccionar y nosotros debemos levantar. Jod no sabía lo que iba a enfrentar. Jod no sabía lo que iba a pasar, pero él cada día oraba a Dios. ¿Qué sostuvo a Jod en las pruebas? Que era un hombre que tenía comunión con Dios, que era un hombre que conocía a Dios, que conocía y sabía de la protección del Señor. Y él sabía y estaba seguro que si algo pasaba era porque Dios lo permitía, no porque cualquier mal lo iba a dañar. Él estaba convencido. Por eso pudo soportar las pruebas, porque era un hombre de comunión, un hombre de altar. La esposa era como medio inconversa, pastor. Dicen que Satanás le quitó todo menos la esposa porque la tenía preparada. Bueno, ¿qué dice el Salmo 91:10? Salmo 91:10 dice, a ver, búsquelo: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuántos oraron eso en pleno COVID? Señor, no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Y aunque haya visitado el COVID, el Señor sigue siendo Dios. Entonces hay una protección de Dios, hay una promesa de Dios que nosotros debemos agarrarnos de esas promesas. Hay promesas de protección. Dios preserva vida, Dios protege los hijos. Isaías 54:13 dice: todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Dios guarda a nuestros hijos, Él guarda el destino de nuestros hijos.
Isaías 54, 17. Quiero que lo leamos. Isaías 54, 17 dice, esto me lo aprendí yo en plena guerra. ¿Lo encontró? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Y qué más dice? Y condenarás toda lengua que se levante contra ti, porque esta es la herencia de quién. Y mi salvación, ¿de quién vendrá? Del Señor. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Alguna traducción dice, no se ha inventado el arma que prospere contra ti. Así que no tengas miedo de los inventos que pueda tener el mal. El hecho es que si estás bajo la protección de Dios, ningún invento, ningún poder espiritual, nada que se levante contra ti va a prosperar. Y Dios te da una autoridad y dice, condenarás toda lengua que se levante contra ti a juicio. Eso es una herencia en el Señor. La protección de Dios sí está para nosotros. La protección de Dios sí está para nuestra familia. Pero ¿qué rompe esa protección? El pecado, para ir rápidamente, el pecado persistente. Isaías 52 dice, vuestras iniquidades han hecho división, nuestros pecados nos han separado. El pecado persistente abre puertas al enemigo. El pecado debilita, por así decirlo, esa cobertura espiritual. Cuando se trae contaminación a la casa, cuando se permiten influencias espirituales incorrectas. Deuteronomio 7:26 dice, no traerás cosa abominable a tu casa. Lo que entra a tu casa afecta. La idolatría no debe estar en tu casa. Las imágenes de los dioses extraños no debe estar en tu casa. Lo que glorifique a otros ídolos no debe estar en tu casa. Tu casa debe estar limpia de toda idolatría, de todo objeto de hechicería, porque eso no trae bendición, trae maldición. Entonces, hay que escudriñar lo que traemos a nuestra casa. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, sin oración, el cerco se debilita. Sin oración no hay esa protección. Jesús dijo, velad y orad. Como dijo Jesús, velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Y el espíritu está dispuesto, la carne es la que es débil, pero velen y oren. O sea, es un mandamiento, velar y orar. Si el Señor nos dijo que hay que velar y orar, es porque hay que hacerlo. Es porque si nosotros nos descuidamos, podemos caer presa de los engaños del enemigo. Israel perdió esa protección cuando se apartó de Dios, y Dios los disciplinó. Hay peligros que atacan el matrimonio con división, con orgullo, falta de perdón. Satanás siempre va a buscar dividir. Hay ataques espirituales contra los hijos, de confusión, en este caso confusión de identidad, de rebeldía, desvío espiritual. Hay ataques que van dirigidos a las finanzas. El enemigo trata de que pierdas el propósito y su propósito es destruir, dañar, arruinar. Hay ataques emocionales y mentales. Estamos viendo ataques de temor, de ansiedad, de opresión en familias cristianas. Sufriendo de ansiedad, de opresión y de todas estas cosas. Son ataques espirituales que busca el enemigo. Entonces, ¿qué levanta esa protección? Levantar un altar familiar. Orar juntos, que sean 5 o 10 minutos, pero oren juntos. Aquí sí, declarar la palabra de Dios sobre nuestra vida. Hay que aplicar el escrito está. ¿Qué dijo Jesús cuando fue tentado? Cuando el enemigo venía con todos sus argumentos, él aplicaba escrito está. Escrito está. Cuando eres atacado, declara el escrito está de Dios. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él tenía hambre, 40 días de ayuno, tenía hambre.
Y Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tienes que aplicar el escrito está, tienes que aplicar lo que dice la Biblia, no tus argumentos, sino lo que dice la Biblia. Si eres el Hijo de Dios, tírate, lo llevó al pináculo del templo, tírate, porque está escrito. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Le aplicó el Salmo 91 el diablo a Jesús. ¿Cómo le parece? Si no será descarado ese. El diablo aplicándole la Biblia a Jesús, pero fuera de contexto. Pero Jesús también tenía otro escrito está, y él le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y después le dijo, mira, estos son todos los reinos del mundo, te lo voy a dar a ti si postrado me adores. Todavía más atrevido, si tú te postras y me adoras, te voy a dar todos los reinos del mundo. Y Jesús no dijo otra cosa, no usó otro argumento, sino que dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo se fue y vinieron ángeles y le fortalecieron, porque Él aplicó la palabra de Dios, aplicó la palabra. Entonces lo que te estoy dando son bases bíblicas para que tú digas, escrito está. Para que cuando enfrentes la tentación, no salgas con argumentos sociólogos, progresistas, humanistas, que eso el diablo le da risa. Lo que él le teme es al escrito está, a la palabra de Dios. El arma espiritual, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted tiene que enfrentarlo con la palabra de Dios. Hay que consagrar las casas, hay que someternos a Dios, como dice Santiago 4:7. Hay que buscar esa protección divina. Hay que proclamar la sangre de Cristo sobre nuestra vida. ¿Cuántos creen que la sangre de Jesús tiene poder? Ella tiene poder, y hay que proclamar que estamos bajo esa protección de la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas. El escrito está, la protección, levantar un altar de alabanza, de adoración delante del Señor. Entonces, en conclusión, hoy vamos a clamar a Dios y a decir, mi casa le pertenece a Dios, mi familia le pertenece a Dios. ¿Está de acuerdo con eso? Usted puede decir, el enemigo no tiene autoridad en esta casa, en esta familia, porque soy del Señor. Usted puede decir, el Señor es mi refugio y mi familia está bajo ese cerco del Altísimo. La protección divina no es automática, es el resultado de la presencia de Dios, de la obediencia, de la consagración y de la oración. Dios sigue cercando y protegiendo familia, pero repito, es el resultado de la presencia de Dios, es el resultado de la obediencia, de la consagración y de la oración. Usted diría, bueno, hay muchas cosas en mi casa que hay que mejorarlas. Bueno, hay que comenzar orando, hay que comenzar clamando a Dios con fe. Clame a Dios con fe, crea que Dios lo puede hacer. Que es difícil para usted, Dios no le está preguntando si es fácil, si es difícil. Usted lo que tiene es que creer que Dios lo puede hacer. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué sé yo? Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Lo que sí sé es que Él lo hace, porque para Él nada es imposible. Póngase de pie y oramos. Señor, te damos gracias, porque así como en el pasado cercaste a Job y a su familia, y si le pasó algo a Job fue porque tú lo permitiste y le diste también la fuerza para salir de la crisis.
y luego vino una bendición mayor. Así las familias de la Iglesia Nueva Jerusalén y de todos los que están bajo esta casa, bajo esta cobertura, hoy clamamos por una protección divina para nuestros hogares. Durante 4 días en la semana hemos estado orando por la familia, entendiendo que el primer lugar que tú bendices es una familia, y la familia está siendo blanco de unos ataques del enemigo de una manera extrema, en diferentes situaciones, en el hogar, con los hijos, entre padres, entre familiares, azotes de enfermedades, crisis financiera, falta de entendimiento, división, rebeldía y todas esas cosas que el enemigo introduce para dañar. Pero en esta mañana nosotros hacemos una declaración de fe y te pedimos que establezcas tu cerco sobre nuestra familia. Clama al Señor, dile: Señor, cerca a mi familia, cerca a mi vida. Hay peligros espirituales que tú no ves, hay cosas que no vemos, pero hay un Dios que todo lo ve. Y clama ahí al Señor: Señor, cerca a mi vida, cerca a mi familia. Clama por ti, dile: Señor, cércame, protégeme, guárdame, Señor, lléname con tu espíritu, dame discernimiento espiritual. Señor, me voy a levantar en mi casa, porque mi casa, mis hijos, la finanza y todo lo que tengo no serán atacados ni destruidos por el enemigo. Porque hoy me levanto en el nombre del Señor para pedirte: cércanos con tu presencia. Comience a orar por todos sus hijos, sus familiares, las personas con las que usted vive. Comience a orar por ellos. Señor, protégelos. El enemigo no va a destruir el destino de nuestros hijos. El enemigo no va a destruir sus sueños, sus ilusiones y los propósitos que tienes con ellos. El enemigo no les va a dañar, no les va a destruir. El enemigo no los va a arrastrar al pecado, Señor, porque hay una protección de Dios sobre nuestras vidas, Señor. Padre, oramos por la protección, Señor, por la protección mental, psicológica de nuestra familia. Quiero que ores mucho por eso. Todo ataque del enemigo a la psiquis, a las emociones que están produciendo ansiedad, que están produciendo crisis mentales, oramos por una protección emocional para nuestros hijos. Trae una protección emocional en nuestra familia, que no sean presos, Señor, de la opresión que hay en este tiempo. Mira cuántos, Señor, cuántos hijos, cuántas personas están presas de la opresión, de la depresión. Cuántos, Señor, están en clínicas, en hospitales psiquiátricos, Señor, porque su mente no da más y tiene que ser controlada. Pero hoy nosotros clamamos por ellos para que tú los levantes. Clamamos por ellos para que tú los restaures, Señor. Y clamamos, Señor, por los que no están en esa crisis, para que tú los guardes. Levanto un clamor fuerte, fuerte. Yo creo que el Espíritu de Dios nos está guiando a orar allí, en la parte emocional. Quizás tú no sabes cuántos pensamientos han pasado por la mente de tus hijos, de los jóvenes. Quizás muchos han pensado en el suicidio, han pensado en que su vida no tiene sentido, han pensado en que el señalamiento, en que no encajan en la sociedad, y quizás estén a punto de tomar decisiones que van contra la voluntad de Dios. No permitas que te sorprenda nada de eso. Vamos al altar de Dios en esta mañana, Señor, para pedirte por ellos, para pedirte que guardes sus emociones,
para pedirte que la palabra sembrada en ellos los haga, Señor, descansar en tus promesas. Y aquellos que están lejos de ti, aquellos que han abandonado la fe, Señor, yo te pido, Padre Dios, que ellos se vuelvan a ti. Que ellos se vuelvan a ti. Guarda las emociones de los jóvenes, adolescentes y niños. Guarda sus emociones. Llévate todo miedo, toda ansiedad, toda depresión. Trae sanidad mental. Trae sanidad en la identidad de los niños, jóvenes y adolescentes. Que todo lo que el enemigo haya enviado para marcarlos, para destruirlos, todo lo que los mantenga atados, toda palabra que lo haya atado, toda palabra de maldición, toda palabra que los haya limitado. Y si nosotros hemos proferido palabras, oramos que se rompan esas palabras maldichas en el nombre de Jesucristo y se establezca la palabra de Dios. El escrito está de Dios en sus vidas. El escrito está de Dios se cumplirá en la vida de nuestra familia. El escrito está de Dios se cumplirá en nuestra finanza. Se cumplirá en los planes, en los sueños, en los anhelos de Dios en nuestra vida. La protección de Dios se cumplirá, porque escrito está: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Eso está escrito, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Eso está escrito. Joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Escrito está, aleluya. Cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Está escrito en la palabra. Habla, el escrito está de Dios sobre tu familia. Escrito está, Señor, que estaremos guardados, protegidos, que tu bendición, Señor, que así como la maldición alcanza la primera, la segunda, tercera y cuarta generación, también está escrito que la bendición de Dios alcanza a 1000 generaciones, porque tu bendición es mayor que la maldición, porque tu gracia, Señor, se ha extendido, porque tu misericordia nos ha alcanzado y tu gracia se ha extendido. Señor, yo te pido un cerco de protección alrededor de cada familia. Un cerco de protección. Protege nuestra salud física, espiritual, emocional. Protege la finanza, protege los proyectos. Mira cuántos proyectos hay allí, cuántos anhelos, cuántos sueños, pero que algunas veces, Señor, hemos visto el bloqueo, el impedimento. Pero hoy reprendemos en el nombre de Jesús todo lo que quiera impedir que avancemos, todo lo que quiera impedir que tomemos resoluciones, todo lo que impida, oh Dios mío, que tomemos decisiones para avanzar. Rompe ese ciclo de miedo y de temor en el nombre de Jesús. Levanta tus manos a los cielos. Yo quiero orar y declarar la palabra, que hay un cerco de miedo que el enemigo coloca sobre nosotros para que no avancemos. Vienen proyectos, vienen desafíos, oportunidades que Dios abre, pero hay miedos, hay temores. Porque tal vez diga: nunca nadie en mi familia lo hizo, nunca que yo conozca alguien lo ha hecho, eso le pertenece a otros. No, miedos y temores que infunde Satanás para que tú no avances. Pero en el nombre de Jesús, hoy, delante de la presencia del Señor, oro para que se rompa todo ciclo de miedo y de temor en tu vida, en tu casa. Se rompe en el nombre de Jesús. No te quedarás estancado. Avanzarás en el Señor. No te quedarás cercado por tu miedo. Avanzarás en el nombre del Señor. Los proyectos tuyos no son tus proyectos, son los proyectos de Dios. Y se cumplirán los proyectos de Dios. Y todo temor que te haya infundido, y todo miedo que te haya infundido el enemigo, y toda idea que no venga de Dios, se corta en el nombre de Jesucristo. Y tú eres de los que avanzas. Tú eres de los que Dios abre puertas y tú entras por las puertas que Dios abre. Tú eres de los que vas a caminar en bendición, que tus hijos van a caminar en bendición, que tus hijos y tu familia caminarán en las oportunidades de Dios y no tropezarán, no caerán, se sostendrán porque los sostiene Dios.
Quita todo miedo y temor. En la juventud, Señor, abre puertas para ellos. Guárdalos, Señor, de todo miedo y de todo temor para avanzar. Aunque estamos rodeados por crisis, por problemas, nosotros tenemos la protección. El abrigo del Altísimo está sobre nuestra familia y nuestros hijos. Y en Dios haremos proezas. Él cumplirá su palabra. Él cumplirá su promesa. Y nosotros alabaremos y bendeciremos el nombre del Señor. Padre, oro que se rompa todo ciclo mental, toda palabra maldicha, toda palabra que ha atado y cautivado a la familia sea cortada, y que se establezca el escrito está de Dios en nuestra vida. Sí avanzarás en Dios, sí vivirás para Dios, sí vas a glorificar el nombre de Dios en tu vida profesional, familiar. Sí se puede tener una familia que agrada a Dios. Sí puedes tener hijos que amen a Dios. Sí puedes tener un esposo, una esposa que ame y que sirva a Dios. Sí puedes tener un buen matrimonio en Dios, porque tú no dependes de las estadísticas, tú dependes de lo que dice Dios en su palabra. La protección de Dios esté sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Nos alcance, Señor. Hoy en tu nombre bendigo cada familia de la iglesia Nueva Jerusalén, cada familia que se acoge a la bendición de Dios sobre esta casa, a la palabra de Dios sobre esta casa, a lo que tú estás dando sobre esta casa, y que dice amén, yo recibo lo que Dios está dando para mí. Señor, que tu bendición y tu cobertura esté sobre ellos, y que seamos una iglesia, una familia que avanzan en Dios para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, que tu cobertura esté en cada uno de nosotros. Un cerco alrededor de cada familia. Cubre sus matrimonios, protege sus hijos. Rompe todo ataque del enemigo. Señor, que se levanten altares familiares en el nombre de Jesucristo. Señor, yo declaro que esta casa y esta familia te pertenecen. Yo declaro que el enemigo no tiene autoridad en nuestra familia, que el Señor es nuestro refugio y que nuestra familia están bajo el cerco y la protección del Dios Todopoderoso, al cual sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Decimos amén. Dale ese aplauso al Señor. Gloria al Señor. Que el Señor me les bendiga grandemente. Pueden saludarse y recuerde que se saluda y subimos allá al segundo piso para el tiempo, para la reunión.